Que la bendición del Padre Celestial esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué bueno estar presentes aquí otra vez para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles a que oremos y pidamos la dirección del Padre. Bendito Señor que estás en los cielos, agradecemos tanto tu misericordia, Señor, y ese favor que tienes para con nosotros todos los días. Hoy nos presentamos delante de ti a suplicarte, Señor, que tu palabra bendita pueda llegar a cada corazón y a cada vida y hacer la obra para la cual tú la estás enviando, Señor. La recibimos con gozo, la compartimos con alegría, bendiciendo y glorificando tu bendito nombre. Gracias, Señor. Amén. Qué gusto saludarles, mis hermanos. Estamos acá nuevamente, continuando con el tema Amando a Dios. Y qué maravilloso que podemos llegar ya al 9º mandamiento. Por eso quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 16. Que a la letra dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Repito, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hemos estado hablando en temas pasados acerca de los no rotundos del Señor. No robarás, no matarás, no adulterarás. Y aquí nos encontramos nuevamente con otro no. No hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. Y qué maravilloso saber que la palabra del Señor siempre nos va a instruir en todo momento y en toda actitud que nosotros podamos tener con nuestros hermanos. Y yo creo que una de las cosas tan difíciles que tenemos nosotros es de poder refrenar nuestra lengua. A veces nos es difícil hacer algo, realizar algo, pero hablar es lo más fácil que se puede hacer. Y hoy el Señor nos está invitando a que tengamos cuidado con nuestras palabras, para que nosotros no demos un falso testimonio delante de otra persona en contra de otro y que esto llegue a resultar falso. Una de las cosas que tenemos que ver primeramente con esto es de que Dios aborrece el testimonio falso. El libro de Proverbios nos enseña en el capítulo 6 de los versículos 16 al 19, nos enseña de que nosotros al hablar falsamente provocamos en el Señor un aborrecer. Dice la Biblia que Él abomina que nosotros hablemos un falso testimonio, y eso lo podemos ver en ese pasaje. Otra de las cosas muy tremendas acerca de esto es que el hombre que tenga un falso testimonio no va a quedar sin castigo. Es decir, él pudo acusar a una persona falsamente solo con palabras, pero el resultado de esto va a tener su castigo, y eso lo podemos ver también en Proverbios capítulo 19 y versículo 9. Pero vamos a hacer un poquito de historia en lo que venimos hablando. Resulta de que todo cristiano, cuando se acerca al Señor, viene con un amor especial hacia Él. Nosotros en el ámbito cristiano le llamamos el primer amor, y eso viene a dilatar como un año y medio, donde el cristiano está totalmente enamorado del Señor y quiere hacer todas las cosas por la causa del Señor. Pero en medio de esas cosas a veces no se actúa con sabiduría, sino que se lanza uno a hacer las cosas que quiere hacer. Y mire, a manera de testimonio o de ministración, yo le cuento esto, pero vea cómo es el primer amor. Estando yo en ese primer amor y la entrega y viendo qué se hace por el Señor, me di cuenta que en la iglesia, dentro de las cosas que ya no usaban, había una batería. Y esta batería, como un instrumento musical, pues podía servir en otra iglesia. Cuando yo analicé esto, encontré a un hermano que pertenecía a otra iglesia que no tenían batería. Y yo le dije: hermano, fíjate que en la iglesia hay una batería, llévatela.
Y el hermano, ni tardo ni perezoso, fue a traer un carro, subieron la batería y se la llevaron. Y yo lo hice en el afán de que en el otro lugar también se alabara al Señor con una batería. Pero había omitido el saber de quién era la batería, de qué área, si el pastor la iba a dar o no. Y cuando yo me di cuenta de eso, fui con mi pastor. Y le dije, pastor, fíjese que yo decidí hacer esto, esto y esto y esto. El pastor se me quedó viendo, me imagino que él comprendió la inquietud que yo tenía en ese primer amor. Y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Me dijo, llame al hermano y que devuelvan la batería. Y cuando yo me vi en esa situación me sentí muy avergonzado. Y tuve que ir con el hermano y decirle, fíjate, varón, que me equivoqué y ahora tienen que devolver la batería. Y tuvo que volver a conseguir otro carro, traer la batería, ayudarle yo a devolver la batería. Y realmente me sentí muy avergonzado. Pero en el Señor nunca hay pierde, porque provocó esto, de que alguien de la congregación donde él pertenecía les comprara una batería. Pero yo aprendí mi lección, que a veces nosotros queremos tanto hacer algo por el Señor que no lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos que ir a la palabra para que la palabra nos instruya y sepamos nosotros realmente qué es lo que Dios quiere. Vuelvo a repetir lo que he dicho en otras ocasiones. Dios no está interesado en que nosotros digamos un abrazo para el Señor y hagamos esta acción y digamos, ay, cuánto amo al Señor. Y está bien, pero Él no está muy interesado en eso. No está interesado en que hagamos besos para el Señor y los besos para el cielo. El Señor está interesado en que nosotros cumplamos su palabra. Y cuando nosotros nos centramos en eso, porque la palabra dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y si nosotros guardamos la palabra del Señor, ahí vamos a estar demostrando que le amamos. Entonces esto nos lleva directamente a los mandamientos, que es lo que estamos estudiando. Pero cuando estudiamos los mandamientos, nos damos cuenta que el Padre dijo un mandamiento, el Hijo viene y modifica el mandamiento, y el Espíritu Santo viene y da otra interpretación acerca de ese mandamiento. Entonces nos queda a nosotros juntar todos esos mandamientos, todos esos pasajes de los mandamientos, y la suma de tu palabra, dice en Salmos, nos va a dar a nosotros la verdad. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Veamos entonces que en Éxodo 16, capítulo 20 y versículo 16, vimos que nos dice que no hablemos falso testimonio contra nuestro hermano. Y ahora, viendo la era del Hijo, nosotros podemos encontrar en Marcos capítulo 16 y versículo 19 que un joven se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos sabes, no robarás, no adulterarás. Y dentro de esos mandamientos, Él le dice, no digas falso testimonio contra tu hermano. Es decir, ahí Jesucristo está confirmando que no debemos decir falso testimonio. Entonces ya lo dijo la ley y ahora lo dice Jesucristo. Pero nos vamos más adelante y ahora vamos a ir a Romanos capítulo 13 y versículo 9. Y ahí el apóstol Pablo está hablando y dice que nosotros debemos de cumplir el mandamiento principal, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si nosotros cumplimos, dice, el no robarás, el no adulterarás, y menciona ahí, no dirás falso testimonio contra tu hermano. Si nosotros cumplimos esos mandamientos, los podemos resumir en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a lo que voy es que en Romanos, siendo la voz del Espíritu Santo a través de sus ministros, vuelve a aparecer el mandamiento, no dirás falso testimonio. Eso nos lleva entonces a que este mandamiento no sufrió cambios. El Padre dijo, el Hijo dijo y el Espíritu Santo vuelve a repetir. De tal manera que nuestra situación es no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Esa es la palabra. Y como vuelvo a repetir del tema anterior, pareciera que aquí se terminó todo. Pareciera que aquí ya está establecido.
Y el consejo sería no hablar contra nuestro prójimo un falso testimonio. Pero ahora queremos ver cómo se dan estos casos. Y yo quiero revisar un pasaje que lo encontramos en Éxodo capítulo 32 y versículo 8, que a la letra dice: pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, yo sé que a usted le pareció ahorita como que cambiamos totalmente el ambiente, pero déjeme explicarle. Resulta que hay un varón llamado Moisés que con poder y con autoridad del Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Se lo lleva a través del desierto y llegan al pie del monte Sinaí. Cuando están en esa situación, Dios le pide a Moisés que suba al monte, porque le va a dar instrucciones, le va a dar leyes, les va a dar ordenanzas, le va a dar mandatos y le va a mostrar el tabernáculo celestial para que él haga una copia en la tierra del tabernáculo que está en el cielo. Imagínense toda la información que él tenía que manejar. Esto no le iba a llevar un día, ni 2 días. Resulta que pasó mucho tiempo antes de que él pudiera descender del monte. Y el pueblo se quedó abajo. El pueblo se quedó con otro líder que se llamaba Aarón. Y allá está Moisés recibiendo las ordenanzas del Señor y recibiendo los mandatos y estando él muy contento en la presencia del Señor. Y el pueblo está abajo. Y llega un momento que el pueblo se desespera. Y dice: a este Moisés, ¿saber qué le pasó? Ya va más del mes, porque dice la Biblia que fueron 40 días los que él subió al monte. A este Moisés no sé qué le haya pasado arriba. Y le dicen a Aarón: haznos dioses para que nosotros podamos adorarlos y nos guíen hacia la tierra prometida. Y viene Aarón, teniendo temor del pueblo, les dice: bueno, tráiganme los objetos de oro y yo voy a hacer una fundición. Y aquel pueblo se abolca con todo el oro que encontraron y tenían, y empezó Aarón a hacer una fundición. Y de esa fundición dice que con un buril, en otras versiones dice con un cincel, dice que le dio forma a un becerro de oro. Y luego les dijo: bueno, aquí está el becerro, mañana hacemos fiesta a Jehová. Al día siguiente dice que el mismo Aarón hizo un altar, ofreció sacrificio al becerro y el pueblo se sentó a comer y a beber. Y después se levantaron y empezaron a hacer fiesta. Y decían: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y estando en el otro cuadro, en el otro lado, Moisés con Dios, Dios se da cuenta de lo que ellos han hecho. Y cuando se da cuenta de lo que han hecho, entonces Dios mismo le declara a Moisés las palabras que hemos leído en Éxodo 32:8. Este pueblo se ha apartado de mí. Este pueblo se perdió. Este pueblo se ha dedicado a hacer dioses falsos y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Yo quiero que note la importancia, que note el punto de que Dios mismo le estaba dando a Moisés una revelación de lo que estaba pasando allá abajo. ¿Cree usted que habría duda en creer lo que Dios estaba diciendo? Yo creo que no había ninguna duda, porque lo que Dios establece y lo que Dios dice es veraz. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén, dirá usted en su casa. Lo que Dios dice, así es. Entonces Dios le está diciendo a Moisés que el pueblo se ha perdido. Y le dice otra cosa, le dice: desciende ahora para ir a ver a este pueblo que está haciendo las cosas que no debe de hacer. Entonces Moisés viene y desciende, toma las tablas de la ley y empieza a descender del monte.
Cuando él va descendiendo, a mitad del monte, encuentra a su ayudante, a Josué, el hijo de Nun. Y note usted que cuando Josué encuentra a Moisés, le dice Josué, escucha, le dice, yo oigo como que en el pueblo hay un griterío de guerra. Yo oigo como que hay guerra allá abajo. Y Moisés, teniendo las palabras de Dios, no le declara a Josué lo que está pasando. Él fácilmente podría decirle, Dios me dijo, o Dios dice que el pueblo se ha perdido, que han hecho dioses, que están haciendo fiesta, que se han desviado, que han enloquecido. Moisés podría haberlo dicho claramente y con toda seguridad, porque las palabras de Dios habían sido oídas por él. Pero no, él se basa en la verdad, y no porque dudara de Dios, sino porque él no quería dar un falso testimonio. Y entonces Moisés se queda oyendo y le dice, no son gritos de guerra, no escucho ni gritos de fuertes, ni gritos de débiles. Yo escucho como un canto, le dice. Notemos que Moisés se basó en lo que realmente escuchaba. Y creo que de ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Porque ya cuando Moisés baja, entonces sí comprueba que el pueblo se ha perdido. Lo que Dios había dicho era la verdad. Pero Moisés en ningún momento se basó en lo que le dijo Dios, a pesar de ser Dios veraz y verdadero. A pesar de tener Dios siempre la razón, Moisés no se basa en eso, sino que hasta comprobar lo que pasó. Ahora yo le digo a usted, mi hermano, ¿cuántas veces hemos repetido lo que otro dice, pensando que es la verdad, sin poder averiguar, sin poder saber, sin poder decir? Con la tecnología que estamos trabajando ahora, es fácil recibir un video y decir, mire hermano lo que está pasando en el mundo. Y entonces uno lo ve y dice, esto lo tiene que saber los que son mis amigos. Y paz, le da compartir, sin averiguar, sin saber si es cierto, sin saber si es mentira. Sencillamente lo comparte, lo difunde, lo hace más grande y está participando en una información que a la verdad no sabemos si es verdadera o si es falsa. Cada vez que nosotros vayamos a afirmar algo, a compartir algo a través de las redes, tenemos que tener cuidado de que aquello sea verdadero. Cada vez que nosotros vamos a hablar algo, nos tiene que constar a nosotros que así fue. Porque si no, estamos cayendo en hablar falso testimonio contra nuestro hermano. Yo recuerdo hace algún tiempo, resultaron unas imágenes de unos gigantes ahí, unos huesos gigantes en la cartelera. Y decía, se han encontrado esqueletos y huesos de gigantes. Esto evidencia que la Biblia tiene razón. Esto evidencia que los gigantes sí existieron como lo dice la Biblia. Y quedó así. Todos vimos la información y nos pareció correcta. Pero después del tiempo apareció dentro del internet la verdad. Y decía, hace tiempo se hizo un concurso de fotografías. Y esta fotografía ganó, porque lograron hacer que unos huesos se vieran tan grandes comparados con las personas pequeñitas. Y esta foto fue la que ganó. Y todos diciendo, creímos una mentira. Vimos una imagen que era falsa. Creímos un concepto que no era real. Entonces, ¿cuántas cosas vendrán a nuestra vida de las cuales son falsas? Y nosotros las tenemos como verdaderas. Mire, tan sencillo. Nosotros debemos de ir a la palabra cada vez que escuchemos algo de la Biblia para comprobar. Tenemos que ser como los de Berea,
que iban a la palabra para ver si lo que Pablo decía era verdadero. Entonces, si nosotros vamos a la palabra siempre, vamos a tener la verdad. Hay hermanitos todavía diciendo, es que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré, cuando esas palabras no existen. Hay otros que dicen, una hoja de un árbol no cae a tierra, si no es la voluntad de Dios, y eso tampoco existe. La Biblia dice que es un pajarillo el que no cae a tierra sin la voluntad del Padre. Entonces debemos de ir a la palabra para conocer la verdad, pero especialmente debemos de cuidar nuestra boca, para que nuestra boca pueda tener un testimonio verdadero. Ahora de esto surge una pregunta. ¿Se puede acusar a alguien entonces, mi hermano? ¿Qué dice la Biblia con respecto a acusar a alguien? ¿Podría yo ver a alguien en pecado y poder llevar la noticia? ¿Podría hacer eso? Pues la Biblia dice que sí se puede hacer, pero da una condición, y yo creo que es importante que lo revisemos. Deuteronomio capítulo 19 y versículo 15. Dice que una acusación se va a recibir solo por el testimonio de 2 o 3 testigos, se mantendrá la acusación. De lo contrario, no. Entonces, si usted vio un pecado, si usted vio una falta, si usted vio al hermano, a la hermanita mal parado por ahí, ¿lo puede acusar ante el pastor? Sí, pero búsquese a hermanos fidedignos, fieles, servidores, que sean líderes en la iglesia, para que le puedan atestiguar contra este testimonio y poder mantener ahí esa acusación. Claro que esta acusación es con un fin de restauración. Nunca va a ser con un fin de destruir a la persona. Yo recuerdo a un hermano que con lágrimas en sus ojos me dijo, me está pasando un problema y es en contra de un hermano. Y te voy a decir quién es, me dijo. Antes de que él me dijera, le dije, espérate varón, le dije. Si me vas a contar quién es, yo tengo que hacer algo por esto. No me puedo quedar solo con la información y decirte, ay, te voy a poner en mis oraciones, voy a orar por vos, voy a pedir que el Señor te ayude, que todo te vaya bien. No, yo voy a actuar sobre eso y lo vamos a llevar ante el pastor. Cuando yo le dije esto, el hermano se me quedó viendo y me dijo, mejor lo voy a pensar. Al tiempo me dijo, está bien, te voy a decir. Y vamos hasta las últimas consecuencias. Habló conmigo el hermano, me declaró quién estaba mal en la iglesia. Me busqué a otros hermanos testigos, fuimos con el pastor, confrontamos al hermano, pero con toda la intención de restaurarle, de que él cambiara su manera de ser. Entonces, ¿se puede hacer una acusación? Se puede hacer, pero la Biblia nos manda a que primero averigüemos si es verdadero y después nos busquemos a testigos para poder hacerlo. Ahora usted me dirá otra pregunta. Hermano, ¿y si resulta que la información es falsa? ¿Qué hacemos? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que nosotros miramos como que son falsas y de todos modos las compartimos y de todos modos hacemos la acusación. Y yo quiero que vea este pasaje conmigo con respecto a esto. Éxodo capítulo 19 y versículo 21. Dice que cuando a alguien lo encuentren en esa falsedad, la segunda parte de este versículo dice, y no le compadecerás, le cobrarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dice la Biblia que cuando resultare algo falso, vamos a tener que pagar lo que nosotros habíamos deseado para el otro. Es decir, si yo vengo y acuso a un hermano y digo, yo quiero que lo pongan en disciplina, porque yo lo vi, es que yo lo vi abrazando a esta hermana. Y resulta que la hermana era su hermana en la carne. Y andaban de paseo por algún lugar.
Entonces la disciplina que yo decía para él, ahora yo la tengo que vivir. Eso es lo que manda la Biblia. Entonces, antes de que yo pueda acusar a alguien, debo de tener la seguridad de que esto es cierto. Porque la Biblia me manda que no hable falso testimonio contra mi prójimo. Yo quiero terminar con una historia de la Biblia. El caso de José. A mí me impresionó mucho porque la vida de José fue muy difícil. Era el hijo predilecto de Jacob. Y siendo hijo predilecto iba a tener todo lo mejor de Jacob. Pero el Señor tenía un plan para él. Así que lo apartó de sus hermanos. Y yo no le voy a relatar la historia porque esta historia es bastante conocida. Pero sí voy a sacar por lo menos 4 conclusiones de lo que le pasó a José y de lo que le pasó a sus hermanos. Fíjense que a José lo tomaron, le quitaron su vestido, lo mancharon de sangre y le llevaron esta vestimenta al padre Jacob. Yo estaba revisando en la Biblia que ellos en ningún momento le dijeron que una bestia lo había matado o que algún animal lo había atacado y lo había matado. En ningún momento los hermanos de José dijeron esto. Pero sí incitaron a que Jacob sacara estas conclusiones. Entonces quiere decir que no hace falta que yo dé un mal testimonio, pero que sí dé a entender que está sucediendo un testimonio falso. Ellos toman entonces las vestiduras y dejan que Jacob saque las conclusiones. Ahora piensen ustedes, era un tiempo donde el campo era libre. Y Jacob había mandado a José a buscar a sus hermanos. Él sabía la ropa que se había llevado. Y cuando los hermanos de José regresan, le enseñan la ropa llena de sangre. ¿Qué podía imaginarse Jacob? Y Jacob dice con sus palabras: a mi hijo una mala bestia lo mató. Voy a descender a la tumba, aún llorando su muerte. Y miren qué duros eran los hermanos de José, que no se conmovieron, sino que dijeron: bueno, ya lo creyó, y nuestro hermano anda lejos, pero él ya creyó el falso testimonio que estamos dando. Entonces esto nos enseña que no hace falta a veces decir palabras, pero con tener la intención de hacerlo falso, eso ya es un problema. ¿Cuántas personas invierten mucho en su ropa? Mire, yo conocí a gente que dejaba de comer por andar bien vestido. Y andaban con buena ropa, pero con el estómago tronándole, porque querían comida, pero habían preferido ponerse buena ropa para ciertas fechas antes de comer. Entonces eso es apariencia y eso también es algo falso. Ahora resulta de que estos hermanos iban a pagar las consecuencias de lo que habían hecho. Usted sabe, José es llevado a Egipto, estuvo de servidor con Potifar, después se va a la cárcel, de la cárcel sale para delante de Faraón, donde él es puesto a interpretar un sueño, y después resulta gobernador. Cuando viene la hambruna, sus hermanos se presentan delante de él, y cuando él los ve y los reconoce, dice: llegó el tiempo del cumplimiento de los sueños. Porque en los sueños él veía que sus hermanos se inclinaban, y en ese momento sus hermanos se inclinaban ante él. Y él les dice: ustedes son espías. Y ellos le dicen: no, Señor, nosotros venimos de tierras lejanas, venimos por comida, tenemos hambre, tenemos un papá que dejamos, tenemos a otro hermano pequeño que también dejamos. Y él les dice: no, son espías y son espías, así que a la cárcel. Y los mete a la cárcel 3 días. Al cabo de los 3 días les dice: bueno, está bien, los voy a dejar ir, pero cuando regresen me traen a su hermano menor, o no hay comida, y uno de ustedes se va a quedar en la cárcel esperando que regrese.
Cuando ellos salen de esto, ellos se dicen, esto nos está pasando por lo que hicimos con nuestro hermano José, por haberlo tratado mal. Cuando mirábamos su cara de aflicción, no tuvimos compasión y lo vendimos. Ahora este es el pago de lo que estamos recibiendo por ese falso testimonio. Noten ustedes que a pesar del tiempo, ellos llevaban esa carga. Tengamos cuidado con lo que hablamos, porque podemos llevar esa carga de mucho tiempo. Bueno, el punto está en que ellos reciben muchas reprimendas de parte de José, hasta que José se revela a ellos y les dice, no, yo soy su hermano José. Me imagino les empieza a dar pruebas, como hablar en su propio idioma. Y ellos tienen temor. Dicen, ahora que él tiene el poder, ahora nos va a matar. Y entonces se tiran delante de él, lo abrazan, le piden perdón, le piden disculpas, le piden que por favor les perdone la vida. Y ellos están ahí con aquello. Tuvieron que pasar eso por haber hecho un falso testimonio. Bueno, hasta ahí pareciera que todo queda bien. Llevan ahora a Jacob, ya viejito, a Egipto, los instalan en Gosén, están ahí tranquilos, y llega el momento en que Jacob muere. Y cuando Jacob muere, los hijos, los hermanos de José, vuelven a tener temor. Y dicen, de seguro que ahora que mi papá murió, ahora sí se va a vengar de nosotros. Vuelven a ir con José, se vuelven a inclinar, vuelven a pedir perdón, vuelven a llorar por sus vidas. Entonces noten cómo una mala difamación, cómo un falso testimonio les afectó todo el transcurso de su vida. Y vuelvo a repetir las palabras del inicio, qué fácil es hablar. Tengamos cuidado con el falso testimonio, porque encontramos en la Biblia un no rotundo del Señor. Yo creo que en el mundo lo más fácil es hablar mal de la gente. Y usted, amigo que me está viendo, dirá, bueno, yo sí me he visto ese defecto y quisiera cambiar. Y yo le digo hoy, Jesucristo es el cambio. Jesucristo es la razón de vivir. Jesucristo es el camino a la perfección. Así que le invito a que abra su corazón al Señor y cambie su vida. Y usted, mi hermano que me está viendo, que pueda desistir y decir ya no más al falso testimonio, porque de esa manera vamos a agradar al Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos. Eres tan bueno, tan bello, tan precioso con nosotros, que siempre nos das una palabra preciosa con la cual entender cómo debemos de agradarte. Permítenos, Señor, asimilar esta palabra, dejar que germine en nuestro corazón, dejar que crezca y que lleve mucho fruto para gloria de tu nombre. Te agradecemos, Señor, lo que has hecho por nosotros hoy y por lo que harás más adelante con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Que la bendición del Señor esté sobre sus hogares. Amén.